Bienvenidos, mi nombre es Paulina Rebolledo, enfermera de atención primaria. Cuento con experiencia en gestión, docencia y calidad. Y el día de hoy, en este módulo sobre actualización de las garantías explícitas en salud, en nuestra segunda unidad revisaremos algunos conceptos y normativas para dar el cumplimiento a estas garantías. Vamos a revisar entonces. Debemos saber, ¿cierto?, que para poder dar cumplimiento a estas prestaciones en salud, se tienen que cumplir con ciertos hitos y normativas con el fin de estandarizar los procesos y las distintas prestaciones en los diferentes establecimientos, ¿ya? Por lo que en esta unidad va a estar enfocada en estos conceptos básicos, los cuales comenzaremos a revisar. Bueno, respecto a la garantía cumplida, ¿qué quiere decir esto? Esto es un evento que se produce cuando un paciente se le realiza un procedimiento o una atención dentro de un plazo determinado para la garantía de oportunidad. ¿Ya? Recordemos que son los tiempos. Y los plazos se marcan dentro de la normativa vigente del GES, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en el caso de un paciente diabético que revisamos la unidad anterior, tenemos 45 días para, según la normativa, para cumplir con el diagnóstico o descartarlo. Y en caso de que sea notificado, tenemos 24 horas para realizar la entrega de su tratamiento y hasta 90 días para evaluar el tema de alguna evaluación a atención especialista. ¿Ya? Por tanto, estos son los plazos y en base a esto y a los cumplimientos y que realicemos la prestación antes de este tiempo o máximo hasta ese día, damos una garantía que estaría cumplida. Entonces, cuando una garantía está vencida, es el evento que se produce, como definición, cuando un paciente no se le realiza el procedimiento dentro del plazo determinado por la garantía de oportunidad, ¿ya? Y esto implica cuando el prestador no realiza la gestión necesaria para darle la atención correspondiente al paciente. Esto no es una responsabilidad del usuario, sino que es una responsabilidad del prestador que tiene que dar el cumplimiento a esta garantía de oportunidad. ¿Ya? O sea, si el paciente no viene, él no es el responsable de que no se dé cumplimiento a la garantía, sino que es el prestador de salud. ¿Ya? Por tanto, el responsable legal de esta garantía vencida va a ser el director del establecimiento y esto va a hablar de que hay problemas de gestión interna. O sea, el paciente no vino a la hora, pero ¿qué hice yo como prestador para poder entregarle una segunda, una tercera atención, un rescate, un llamado telefónico, una visita domiciliaria si fuera necesario, para dar el cumplimiento a la prestación y que la garantía no se venza? ¿Ya? Si hice los registros correspondientes en base a esta inasistencia o a estas faltas de hora, ya si le entregué, si tenía mi agenda disponible, si hice la gestión de agendas correspondientes para poder ver estas prestaciones de salud y dar cumplimiento a la garantía de oportunidad. Por tanto, estos problemas, ¿cierto?, de gestión interna tienen que ser corregidos a la brevedad una vez que se detectan y establecer un plan de supervisión, alguien que esté atento, mirando los plazos, las fechas, que no se nos vaya a pasar ningún usuario respecto a un incumplimiento y hacer las auditorías correspondientes a cada uno de los procesos. ¿Ya? Finalmente, hay que detectar cuáles son los puntos críticos que puedan afectar el cumplimiento de la oportunidad. Así como tenemos las garantías cumplidas y las garantías vencidas, también hay excepciones de las garantías, ¿ya? Pero estas causas siempre van a ser atribuibles al paciente y no al prestador, como señalábamos anteriormente, ¿ya? Estas garantías de oportunidad tienen que estar de acuerdo con los criterios de excepción, que pueden ser la inasistencia, el rechazo o por fuerza mayor por un estado de salud o exclusión de la prestación. ¿Ya? Y que por algún motivo han sido postergadas para un momento en que el paciente pueda estar en condiciones de recibir esta prestación, ¿ya? O que definitivamente no se le va a realizar la prestación y por razones médicas y se encuentre dentro de este periodo garantizado, ¿ya?
debemos recordar, ¿cierto?, que el decreto AUGE número 4 en su artículo 11 señala que no se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en casos de fuerza mayor, casos fortuitos, ¿cierto?, que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por FONASA o por ISAPRE. Y como les señalaba, siempre son causas que van a estar atribuibles al paciente, o sea, una inasistencia, un rechazo, una fuerza mayor, ¿ya? Pero ¿qué es lo que también el prestador hizo en base a dar igual el cumplimiento de la excepción dentro de las posibilidades? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver en detalle estas causales, ¿ya? La primera es la inasistencia, ¿ya? Esto está definido como la ausencia, ¿cierto? Que el paciente no asistió a 2 citaciones efectivas, ¿ya? No nos sirve una, por definición son 2, para el otorgamiento de una prestación de salud garantizada sin ninguna justificación, ¿ya? ¿Cómo podemos establecer mecanismos de respaldo por el tema de la inasistencia? La citación presencial, ¿cierto? Que hay un registro de la citación en el establecimiento, ¿ya? En base a las fichas clínicas, por ejemplo, electrónicas, nosotros podemos dejar un historial de las horas y de las situaciones respecto de las citaciones respecto a las horas que se le han entregado al usuario, ¿ya? Y ahí podemos contabilizar que ha faltado a 2 o a 3 inasistencias, ¿ya? Sin justificación. Y también cuando hacemos una llamada telefónica para un rescate, para evaluar qué es lo que pasó, tenemos que dejar registrada esa llamada también en la ficha clínica electrónica, ya con el contacto del usuario y con la indicación de qué es lo que se le entregó de ese resultado. Ya no pudo venir por tal motivo, se le entrega una segunda citación para tal fecha, cumpliendo los plazos establecidos. Otra acción que podemos realizar son las visitas domiciliarias, ya donde aquí hay un registro de la visita con el nombre, la firma que recibió la citación, ya que haya un respaldo siempre en la ficha clínica, no nos sirve en una hoja, en un papel, ya tiene que ser en la ficha, idealmente nuestro mayor respaldo, ya, y cuál fue el resultado, ya. Y la citación tiene que entregarse en sobre cerrado dirigida a la persona, porque lo puede recibir un familiar, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber un registro, ¿ya? La persona que va a llevar este documento tiene que firmar, ojalá en un libro, y posteriormente no quedarnos solo con ese registro, sino que además dejarlo respaldado en la ficha electrónica del paciente. Cartas certificadas también se pueden hacer entrega, ¿ya? Donde tiene que haber una nómina, ¿cierto?, del correo en que conste la fecha de envío al domicilio informado por el beneficiario o su representante en el formulario de constancia de información al paciente GES, ¿ya? Otro registro que esté considerado, en este caso, la ficha. El domicilio podrá pertenecer a otra persona que hubiera sido autorizado a estar escrito por el beneficiario y debe también contarse con el registro del resultado, cómo les fue, si lo recibieron, si había alguien o no, ya si había un cambio de domicilio, distintas información al respecto para que siempre quede el respaldo. En garantías que sean de oportunidad de 10 días o menos, se puede exceptuar el caso con una inasistencia a la cita efectivamente confirmada, pero las garantías que sean de más de 11 días, se puede exceptuar 2 inasistencias a citas confirmadas, porque eso también influye en cuanto a los plazos. Otra causal de excepción es el rechazo, ¿ya? Donde hay expresión de voluntad del paciente o de su representante de rechazar esta prestación, ¿ya? En el que debe estar por escrito en el documento de registro respectivo y que va a depender de también el mecanismo de comunicación utilizado, indicando el motivo del rechazo y siempre respaldar todo esto en la ficha clínica del paciente. Las causales, ¿cierto?, también de fuerza mayor por estado de salud, tienen que ser justificadas por profesional tratante ante esas condiciones. Puede ser postergar la prestación,
según antecedentes médicos y situaciones específicas, porque no se puede entregar esa prestación en ese momento. Ya, por ejemplo, que hay alguna hospitalización y el paciente no se puede acercar al centro de atención primaria por la notificación de alguna patología, por ejemplo, o una confirmación diagnóstica, por tanto se deja el respaldo también, que se posterga, pero se van a dar las prestaciones una vez ya se pueda incorporar. Y exclusión de la prestación, que según antecedentes médicos se excluye al paciente de este otorgamiento y el profesional tratante aquí es el responsable de entregar la indicación ya y se tiene que registrar en la ficha todos los antecedentes clínicos que motivan a esta decisión de postergar el otorgamiento de la prestación según corresponde. Otra causal de excepción es que el contacto no corresponda. Eso quiere decir que todos los datos entregados por el paciente a través de los distintos registros, plataformas que tengamos, registros de ficha clínica, etcétera, que estén habilitados para este fin, imposibiliten entregar las citaciones, ¿ya? Y durante el periodo de la garantía, ¿ya? Tienen que haberse agotado todas las gestiones descritas ya que hemos revisado: rescate telefónico, citación presencial, carta certificada, ya cada uno de los procesos llevar a cabo y dejar siempre, como les señalaba, un registro por escrito de esta situación. Entonces, la gestión de una garantía que está exceptuada, ya si la excepción es por inasistencia o postergación de la prestación del estado de salud, la gestión va a tener como objetivo entregar la prestación respectiva en el plazo que no va a poder exceder del que originalmente correspondía al paciente de acuerdo con su garantía de oportunidad, a partir de la indicación del profesional, una vez que esa causal fue superada, una vez que impidió este otorgamiento. Y en el caso de las excepciones de rechazo o exclusión de la prestación, por estado de salud o por temas de fuerza mayor, se realizarán las gestiones que corresponderán a las necesarias para dar la continuidad al beneficio y el problema de salud y sus garantías asociadas. ¿Ya? Ahí estaríamos hablando de una gestión, ¿cierto?, de una garantía exceptuada. Pueden haber causales también de cierre de caso, ¿ya?, que puede ser por fallecimiento en caso de que haya un deceso, ¿cierto?, del paciente y tiene un caso GES, hay que dejarlo consignado, tener el respaldo del certificado de función, ¿ya?, y dejar los antecedentes en la ficha clínica a su posterior revisión y cierre. En caso de término de tratamiento, ya luego de que el paciente haya realizado todo el ciclo de atención garantizado y que haya concluido su tratamiento y en razón de haber alcanzado una mejoría a su problema de salud. Y el descarte en que se rechacen las hipótesis diagnósticas acerca de la enfermedad que desencadenó todas las atenciones que se le entregaron, ¿ya? Entonces, ahí realizaríamos un descarte y un cierre de este caso puntual. Bueno, también revisamos aquellas causas que son atribuibles directamente al paciente por rechazo al prestador o al tratamiento que haya sido una expresión voluntaria de tanto del paciente o su representante de rechazar la prestación o el prestador. Y también por inasistencia, que haya ausencia, ¿cierto?, de este paciente a 2 o 3 citaciones efectivas para otorgar esta garantía de oportunidad, y también va a depender de los plazos, si son 10 días, si son más de 10 días, dependiendo los tiempos que requieran en cada prestación. Entonces, como hablamos acá de los días, un caso GES con una garantía de oportunidad de 10 días o menos se podría cerrar con 2 inasistencias a citas efectivamente confirmadas, ¿ya? No nos sirve el que llevemos una hora y dejemos registrada esa hora y no hayamos tenido un contacto real con el paciente. Y en caso de una garantía de oportunidad que son 11 días o más, se puede cerrar hasta con 3 inasistencias efectivamente confirmadas. Y también la causal de cierre de caso si el contacto no corresponde, es decir, que los datos que entregó el mismo usuario
porque uno tiene que solicitarle teléfono, dirección y los datos más actualizados posibles, más de algún número telefónico, por ejemplo. Eh, es decir, los mismos datos que entrega el paciente a través de los distintos registros imposibilita efectuar una citación efectiva durante el periodo de vigencia de esta garantía. Entonces, criterios de exclusión también, que puede ser una causal de cierre de caso, si el paciente está siendo tratado como GES por un problema de salud y durante el desarrollo, ¿cierto? Y la evolución de este cuadro clínico, el médico puede constatar que no cumple con estos criterios señalados en las guías clínicas. Ya eso también depende de la decisión, ¿cierto? Clínica del profesional que lo está tratando y que también excluya al paciente respecto a la patología GES y lo evalúe por otra causa. Y si hay un cambio de previsión, también se puede hacer un cierre de caso, ya que un paciente si se cambia de sistema público a privado o al revés, puede ser en ambos casos, el caso se va a cerrar para que el tener el derecho a las garantías establecidas, ¿cierto? Y que se pueda atender en la red de prestadores que convenga en base a su aseguradora, dependiendo hacia cuál de los dos prestadores se cambie. Puede ser hacia ambas partes. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple una garantía y nosotros, tanto como funcionarios o como mismo usuario, ¿cierto? Vemos que no se cumple alguno de estos criterios. Podemos hacer un reclamo formal a FONASA si el centro de salud no cumple con alguna de las prestaciones, ¿ya? O que no entregue las atenciones de salud, o que no cumpla los plazos, o que cobre un monto siendo beneficiario FONASA. Recordemos que FONASA tiene un copago cero. Y si el equipo de salud no está inscrito también en el registro de prestadores individuales de la superintendencia, ¿ya? Si hay algún miembro de los integrantes de este equipo, un médico, por ejemplo, que no esté registrado en la superintendencia, en el registro de prestadores individuales, nosotros también debemos informar y poner el reclamo formal correspondiente ante FONASA. Siempre primero es ante FONASA. Acá también se modificó, ¿cierto?, el listado de los problemas de salud garantizados, ya que siempre pedían el formulario GES para poder validar, ¿cierto?, esta prestación. Y acá, estas prestaciones que salen acá, ¿cierto?, podemos solo presentar el documento del DAO, ya que es el dato de atención de urgencia, ya, o un documento de similar uso para que se pueda realizar la atención de igual manera, ya. En algunos incluso no solicita contar con el formulario directamente, pero en el caso de estos nos aparece que se puede informar mediante el mismo DAO alguno de estos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las neumonias, ya las infecciones respiratorias agudas, que es súper común en el periodo de campaña invierno, ya no requerimos el formulario GES, sino que se puede reemplazar mediante el dato de atención de urgencia o DAO. Bueno, el caso, ¿cierto?, de incumplimiento, como dijimos, tiene que ser dirigido a FONASA, ¿ya? Y hay instrucción de que existen 30 días para dar atención a un paciente y si este plazo está incumplido, se tiene que responder en un máximo de 2 días, ¿ya? Y el prestador, ¿cierto? En caso de este reclamo, se debe asignar en un máximo de 10 días al ser asignado a un segundo prestador. Bueno, con esta presentación damos por finalizada esta unidad respecto a estos criterios que debemos conocer para dar el funcionamiento adecuado y óptimo, ¿cierto?, del cumplimiento de las garantías GES.
Nos vemos en el tercer módulo. Muchas gracias por su atención.